lo que ya. Entonces, se han repartido estas entradas entre políticos. No existe una normativa. Ya. ¿Por qué lo repartiste entre políticos? ¿Por qué le tocó al premier, a la congresista Alba, presidenta del Congreso? ¿Por qué le tocó a la primera vicepresidenta? ¿Por qué, si no fue el premier, por qué tuvieron que ir sus hijos a meterse ahí bailes y sus chelas? ¿Por qué? Mire, perdón, chelas no, porque en el estadio no hay venta de alcohol, por si acaso. Pero mire, sí podrán llevar, es sencillo. ¿No? Yo he recibido llamadas telefónicas de todos los sectores, de instituciones públicas, privadas, de muchos colegas también, pidiéndome entradas. Y yo a todos les he respondido que no podía, así quisiera, porque luego tendría que explicar cómo distribuir las entradas. Sí, pero hay esta diferenciación. ¿A quién se le ocurrió elegir a estas personas? ¿Por qué no alquilar estos palcos y darle, no sé, estos fondos a los niños del INAVIF, por ejemplo? Bienvenido a Rubén Trujillo, a Exitosa Perú. Karina, ¿cómo está? Muy buenos días. No puedo dejar de tocar, de comentar los trasfondos que pueden existir alrededor de la nota. No se podría hacer. Y lo digo ¿por qué? Porque acá usted expresó una preocupación legítima. ¿Por qué no se le dio estas entradas de cortesía que no tienen valor de mercado, por si acaso no tienen valor de mercado? ¿Por qué no se le dio a sectores de ciudadanos que no tienen la posibilidad de comprar una entrada? No, ¿por qué no venderlas? Resulta que sí le dimos. Sí llevamos niños de INAVIF a varios palcos. Sí llevamos niños del Poricultorio Pérez Araníbar a varios palcos. Exitosa. Sí invitamos a una delegación de CONADIS y también de la primera línea contra la pandemia, ¿no es cierto?, que finalmente no se pudo concretar eso. Pero sí lo hicimos, y todo eso se lo explicamos al señor Acosta, y simplemente porque no sé qué encargo habrá tenido, no sé cuál es su intención en el reportaje, no lo mencionó. Y es más, esa información ya es pública desde el día 8 de abril, porque nosotros la publicamos en la página web de nuestra institución. Publicamos: señores, hemos recibido tal cantidad de entradas y le hemos distribuido de esta manera. Entonces, claro, tu preocupación es legítima. Si no te dicen si no te brindan la información completa, pues inmediatamente uno se preocupa y con razón expresa una opinión. Rubén, quiero saber algo. Se hizo. Tú me dices que son entradas de cortesía. Y esas entradas de cortesía no se pueden cambiar a entradas, tú en una conversación con la Federación Peruana de Fútbol, a entradas que tengan valor ya no de cortesía para políticos, sino valor para que saquen algún tipo de dinero para niños que sí necesitan, para ollas populares, y no dárselo al premier para que después estén sus hijos y sus amigotes allí? A eso me refiero. A ver, la Federación Peruana de Fútbol no ha perdido dinero. La Federación Peruana de Fútbol ha vendido todas las entradas que el aforo permitía vender. Y las entradas de los palcos, te explico, no se pueden vender, no se pueden cambiar por un valor económico, porque esos palcos son palcos vacíos que todavía no pueden ser cedidos, no pueden ser licitados por el IPD para cualquier privado que quiera comprarlos. Entonces, la cantidad de entradas que da la Federación Peruana de Fútbol de manera gratuita al IPD está relacionado a ese tipo de palcos. No te da para cualquier palco. Los palcos ya tienen propietarios. Los que no han sido licitados son usados ahí es donde se ubican las entradas de cortesía. Ojo que han sido 280 entradas que yo me preocupé que figure en el contrato de arrendamiento que tuvimos con la Federación Peruana de Fútbol. ¿Para qué? Precisamente para obligarnos a hacer una rendición de cuenta, y la hicimos el 8 de abril. Hicimos nuestra rendición de cuenta. Miren, señores, con toda transparencia, así distribuimos. Rubén, entonces lo que tú dices aquí... sale el reportaje. Muy bien. Lo que tú dices aquí es medio completas que generan opiniones también un poco. Hace poco en la mañana he escuchado a una colega decir: el IPD se queda con las entradas
amarra las entradas, se queda con las entradas e impide que ciudadanos legítimamente puedan comprarlas. Óigame, discúlpenme con todo respeto por los colegas, tendrían que informarse un poquito más antes de emitir este tipo de juicios, ¿no? El IPD no tiene entradas, nosotros no organizamos el evento lo organiza la federación y nos obsequia en cortesía un grupo de entradas y esa es la que nosotros hemos distribuido y que ustedes están cuestionando. ¿Por qué Rubén, estamos aquí precisamente para que yo te haga las preguntas y podemos... Rubén, estamos aquí... Rubén, estamos aquí para que podamos llegar a una conversación, para que todos nuestros oyentes y televidentes lleguen a una conclusión y se enteren. No importa lo que hayan dicho los otros, nosotros queremos saber la verdad. Entonces, no estoy diciendo la verdad, por favor, yo te estoy diciendo la verdad. Queremos saber la verdad. No existe una normativa. Ya. Déjame preguntar, por favor. Que me diga, distribuye así. Déjame preguntar. Exitosa. Tú lo que... Ya. Entonces, se han repartido estas entradas entre políticos. No existe una normativa. Ya. ¿Por qué lo repartiste entre políticos? ¿Por qué le tocó al premier, a la congresista Alba, presidenta del Congreso? ¿Por qué le tocó a la primera vicepresidenta? ¿Por qué si no fue el premier, por qué tuvieron que ir sus hijos a meterse ahí bailes y sus chelas? ¿Por qué? Mire, perdón, chelas no, porque en el estadio no hay venta de alcohol, por si acaso. Pero sí podrán llevar, es sencillo. ¿No? Yo he recibido llamadas telefónicas de todos los sectores, de instituciones públicas, privadas, de muchos colegas también, pidiéndome entradas. Y yo a todos les he respondido que no podía, así quisiera, porque luego tendría que explicar cómo distribuir las entradas. Sí, pero esa no ha sido mi pregunta, por ejemplo, ¿no? Al Congreso de la República, a través de la presidencia, porque me parecía lo correcto, para no estar mandando entradas específicas a uno u otro congresista. Creo que la presidencia del Congreso era el camino adecuado. Mandé a la presidencia del Consejo de Ministros porque era un poco el camino adecuado por si él quisiera ir o invitar a algún ministro de Estado, porque me estuvieron solicitando. Envié al ministro de Educación porque el IPD es una institución adscrita al Ministerio de Educación, es decir, va a sonar feo lo que te voy a decir, pero finalmente el IPD y el Minedu terminan siendo dueños del estadio. Entonces, como tiene presidente de la República un palco asignado, el Ministerio de Educación también tiene un palco asignado allí. Lo que está en discusión ahora es, dicen algunos abogados, que se habría cometido una falta porque estas personas, al recibir las entradas de manera por conductos oficiales, como es que lo hicimos nosotros, debieron haber llevado personas de su sector. Pero es un tema que se tendrá que debatir y enhorabuena que suceda esto, que se haga público esto para ver si regulamos bien la distribución de las entradas. Pero entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Tú tomaste o el IPD tomó la decisión de invitar a los congresistas y a los ministros. Esa fue tu decisión. ¿Por qué a ellos? Esa fue mi decisión. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a políticos? ¿Por qué a políticos? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué no a niños pobres, a madres populares, de los comedores populares? ¿Por qué? Karina, puede no gustar, puede no gustar, pero en el país existen autoridades, y siendo estas entradas de cortesía que le llega a una institución, a mí me pareció correcto enviársela a estas autoridades. Yo la verdad, esto va a continuar el debate, si esto es ético o no es ético, pero así como cumplí con estas autoridades, igual cumplí con sectores ciudadanos de gente muy necesitada, como te repito, INAVI, Puericultorio Pérez Araní, Barconais, y ahí están las fotografías colgadas desde el día de partidos, o sea, los niños emocionados porque nunca habían entrado al Estadio Nacional y mucho menos a ver un partido de la selección. O sea, y eso se le olvidó mencionar al ciudadano Acosta, ¿no? Se le olvidó mencionar. Quisiera saber que tú como periodista... A él nadie le va a decir, ni a él nadie le va a plantear una sanción ética, ¿no? A él nadie. Yo quisiera como periodista... Decir la verdad o media verdad a su manera y a él sí nadie le puede decir nada. Rubén, yo quisiera como periodista, porque más allá de lo que dijo Christopher Acosta, yo quisiera como periodista saber si tú
no sé, si hicieras en retrospectiva, ver exitosa la cara de la señora Alba, ver a los hijos y amigos del Premier, ¿no te hubiese gustado mejor, en vez de darle pues las entradas a estos políticos desprestigiadísimos, ¿no? Darle más oportunidad a niños, no sé, de las periferias de Lima? ¿No era mejor? ¿No era de verdad darles más alegría? Tú me estás contando la alegría de los niños del INAVIF. ¿No era mejor eso en esta época de pandemia? Decirle a los médicos de primera línea, decirle, no sé, hasta los maestros rurales, que a ellos. Sí, creo que tienes razón. Yo creo que en la práctica he hecho más o menos lo que tú estás sugiriendo, porque hemos compartido buen número de estas entradas para estos niños y hemos tomado como institución el acuerdo y hemos sugerido que otras instituciones públicas que desarrollen eventos de este tipo, culturales y deportivos, también consideren entre sus invitados a los niños de estas instituciones benéficas. Y también podríamos ampliarlo a niños de comunidades, ¿no? de las Limas, Lima Sur, Lima Norte. Sí, yo tomo tu pedido con toda seriedad, de verdad, pero creo que entramos en el terreno un poco de la subjetividad, ¿no? Tú dices, es que los políticos están bien desprestigiados. Sí, pues, sí, es cierto, es correcto, pero creo haber cumplido de manera equitativa con ese compromiso, no solamente con los políticos por ser autoridades y representar a los poderes del Estado, sino también con sectores ciudadanos de bajos ingresos, de una condición vulnerable que han tenido la oportunidad de venir. A futuro creo que podríamos discutir ya la definición de una norma que nos obligue a repartir estas entradas de alguna manera. Pero ahora no la tenemos y asumo toda la responsabilidad. Las entradas, la forma como se distribuyeron, fueron absolutamente responsabilidad mía, ¿no? Muy bien, una última consulta. Esto tampoco hay una norma que defina que a estas personas, como en el caso del Premier, que no fue y le dio a su hijo y su hijo fue con sus amigos, eso tampoco hay manera de que tú lo hayas podido prohibir, no es a título personal. No, sí, pues yo hago llegar la entrada y las personas que la reciben tienen la libertad de ver con quién van, ¿no? O sea, y ahí también hay un debate acerca si es correcto o no es correcto, si es ético o no es ético. He escuchado a una abogada que decir que es ilegal. Bueno, yo he conversado con otros 8 abogados que me dicen, no es ilegal, mientras no esté normado por ahí. En términos coloquiales, te puede quedar el roche, pero no es ilegal, por estar un poco rozando el tema ético, pero no existe la norma. El roche. Yo cumplí de la manera, yo cumplí de la manera oficial, por los conductos oficiales, entregar esas entradas, esas cortesías, y las personas que las recibieron las usaron como quisieron y así lo hicieron, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Rubén, por atender nuestras preguntas, nuestras demandas y también ojalá que la próxima vez, como tú dices, se vea bien el tema de quiénes van a estar allí, porque finalmente si tienes un sueldo de 15,000, que se compren sus entradas, ¿no? Que vayan, que paguen y que sean los más necesitados, los niños, sobre todo, que de repente nunca han ido, que puedan estar allí en esos palcos de cortesía, que de repente es algo que les va a marcar la vida.